Mientras preparamos nuestros corazones en esta época para poder celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, que es la Navidad, básicamente hoy estamos comenzando esta serie que se titula El Regalo, y durante las próximas 3 semanas vamos a estar revisando básicamente los 3 regalos que le dieron a Jesucristo, ¿no? Que fue básicamente el oro, el incienso y la mirra. Y mira, yo quiero animarte a que si traes tu Biblia, que vayas a Mateo capítulo 2, verso 1. Mateo capítulo 2, verso 1, lo voy a leer, dice de la siguiente forma. Si quieres podemos bajar un poquito el monitor de aquí enfrente, Luis, para que nos esté tal vez retroalimentando un poquito. Bueno, dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Ahora, dice ahí la palabra que en tiempos del rey Herodes llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de oriente. Estos sabios, de verdad, básicamente los teólogos, los que se dedican a estudiar la Biblia, lo que ellos dicen es que estos hombres viajaron una larga distancia para ir y adorar a Jesús. Ahora, ¿cuántos sabios eran los que fueron a ver a Jesús? ¿No? ¿Cuántos sabios eran? Ahora, ¿cuántos de ustedes tal vez han visto o tienen en su casa un nacimiento? O en la casa de su abuela, o en la... ¿Alguien vivió un nacimiento alguna vez? Incluso nos vamos a ver a las plazas. ¿Y cuántos sabios o reyes magos, que así los conocemos acá en la cultura, cuántos son los que hay ahí? 3. ¿Y cómo se llaman? ¿No? Bueno, déjame decirte algo. La palabra tal cual no menciona cuántos eran, ni los nombres de ellos, ¿no? Ese es un tema que nosotros ya nos gusta adornar un poquito el asunto. Entonces, cuando vamos y miramos un nacimiento, ¿cuántos sabios había? ¿No? Entonces, ¿cuántos sabios eran? No sabemos, no sabemos. La Biblia no dice cuántos sabios eran. Seguramente algunos teólogos mencionan y hablan que la tradición dice que eran 3, porque tal vez infieren que era oro, incienso y mirra, y cada uno tal vez dio uno de ellos. La realidad de las cosas es que los teólogos, los estudiosos de la palabra mencionan que tal vez era una compañía de sabios, es decir, una docena o varias docenas de sabios que eran personas documentadas, eran personas cultas, muy probablemente que eran ricas, y estaban desesperados por llegar a conocer al Salvador del mundo, porque habían escuchado la profecía, y algunos teólogos hablan incluso del profeta Daniel, que empezó a narrar y profetizar acerca de Jesucristo. Entonces algunos de los teólogos hablan de que todo esto sucedió. Ahora, oro, incienso y mirra. Cuando tuvimos algunas de nuestras hijas, que también tenemos 3 hijas, la verdad es que nunca nos regalaron oro, ni nos regalaron incienso, ni nos regalaron mirra, ¿no? Realmente ¿qué es lo que te regalan cuando tienes un bebé? Pañales que se van como agua, ¿no? El día que tu hijo deja o tu hija deja de usar pañales, qué bendición de Dios, ¿no? Porque es literal, es dinero que se va a la basura tal cual, ¿no? O ¿qué más te regalan? El biberón, los pañales, la ropita que les dura 2-3 días y después ya la tienes que desechar porque de pronto se debe estirón el bebé, ¿no? Entonces te regalan ese tipo de cosas. O tú recordarás que te regalan el famosísimo sacamocos. ¿Lo has escuchado o no? Una naranjita que te lo sacabas, ¿no? Qué bendición. Yo conozco a algunas personas que necesitan todavía usar esos. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, estos 3 regalos que yo te estoy hablando, oro, incienso y mirra, de acuerdo a aquel tiempo, estos regalos no solamente eran útiles para esta familia, sino que también presagiaban de alguna forma la imagen o profetizaban lo que Jesucristo iba a hacer o iba a suceder en su vida. De hecho, en la siguiente imagen tú lo vas a poder ver. El oro representa la realeza de Jesús. El oro representa la realeza de Jesús. La mirra, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, representa al siervo sufriente, porque tú recordarás que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser llevado a la cruz, tuvo toda una viacrucis, tuvo todo un sufrimiento, y en la cruz del Calvario sufrió por cada uno de nosotros. Y cuando vemos el incienso, que es lo que el día de hoy vamos a estar revisando, vemos a Jesucristo como el sumo sacerdote, o como en el tema de su sacerdocio. Pero cuando vamos al libro de los Hebreos, que es una carta que está en el Nuevo Testamento, que la Biblia se divide en básicamente dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la carta a los Hebreos, y ahí nos narra a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, y es lo que el día de hoy vamos a hablar acerca del incienso. Ahora,
¿Hay alguien aquí que le guste todo este rollo y el tema de las esencias y las fragancias y todo este rollo? ¿A alguien le gusta? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? Ok, 2 personas. Muy bien. Ahora, déjame decirte algo. Lo que yo sé acerca del incienso, que de alguna forma son como estas esencias que podemos encontrar y que son bien caras, por cierto, ¿no? Un botecito 300, 400 pesos, pero bueno, algunas personas y las personas que saben de este tema de esencias, casi básicamente nos dicen que las esencias son como una navaja suiza en manos de MacGyver. ¿Alguien vio MacGyver alguna vez? ¿Sí? Bueno, son de mi época, los demás de Justin Bieber para acá, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que los que son de mi época, cuando veíamos a MacGyver con una navaja suiza podía ser una nave espacial, básicamente, ¿no? Y básicamente lo que vemos con el tema de la esencia, de las esencias, es que sirven para muchísimas cosas. Como a mí me sobra muchísimo tiempo en la semana, no tenía nada que hacer y me puse a investigar qué propiedades tiene la esencia y encontré lo siguiente. Las esencias poseen propiedades antisépticas, astringentes, carminativas, diarreicas, digestivas, sedantes uterinas y terapéuticas vulnerarias. No sé qué significa todo eso, pero para todo eso sirve una esencia. Muy bien, ahora, la esencia era un regalo muy caro, todavía sigue siendo muy caro. Hay esencias que te valen 500, 600, no sé cuántos miles de pesos, pero era muy práctico en aquellos tiempos para curar ciertas enfermedades y para tratar ciertas heridas. Por eso era tan relevante en aquel tiempo el tema de las esencias. Ahora, también el incienso, déjame decirte algo. Hablando en el tema del templo y de todo lo que sucedía dentro del tema religioso del pueblo de Israel, la esencia era algo que usaban los sacerdotes durante los sacrificios. Cuando ellos iban a hacer un sacrificio, ellos quemaban incienso y el humo que se elevaba al cielo simbolizaba las oraciones de todo el pueblo pidiendo misericordia a Dios. Eso es lo que sucedía en aquel tiempo. Y de alguna forma, por eso los estudiosos, los teólogos que estudian a profundidad la palabra, ellos mencionan que el incienso, por eso se representa a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote cumplía básicamente 2 funciones. Básicamente eran las 2 funciones que él tenía, las principales. La primera de ellas es que el sacerdote hacía sacrificios de alguna forma una vez al año, bueno, y durante todo el año generaba varios sacrificios y lo que hacía es que tomaba a un animal inocente, lo sacrificaba y eso lo ofrecía a Dios y representaba el perdón de los pecados del pueblo. Básicamente esa era una de sus funciones. Y la segunda función es que el sacerdote hacía oraciones en nombre del pueblo, es decir, él es el representante de Dios del pueblo, ¿no? Ante Dios del pueblo, es decir, todo lo que él oraba, estaba orando representando a todo el pueblo. Básicamente eran las 2 funciones que tenía el sacerdote: sacrificar, hacer el sacrificio, pero también elevar oraciones ante Dios, sacrificios y oraciones. Ahora, ¿por qué existían los sacrificios? ¿Por qué el sacerdote cada cierto tiempo tenía que ir y hacer sacrificios delante de Dios? Bueno, porque en el jardín del Edén, tú recordarás en Génesis capítulo 3, Adán y Eva deciden pecar. Deciden no confiar en Dios y deciden hacerle caso al enemigo y toman del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces en ese punto se generaron 2 fuerzas que van a aparecer aquí en pantallas. La primera de ellas es la santidad de Dios y por otro lado es la pecaminosidad de la humanidad. Estas 2 fuerzas entonces desde este punto de la creación comenzaron a luchar: la pecaminosidad del hombre, de la humanidad, pero también la santidad de Dios. Entonces están estas 2 luchas en pugna. Ahora, actualmente de alguna forma la cultura no le hace mucho caso a la palabra pecado, ¿no? De alguna forma algunas personas hoy por hoy nos gusta decir: ay, me equivoqué. Como que nos hace sentir menos culpable, ¿no? Como que, ay, si yo hago ciertas cosas, si yo tengo malos pensamientos, si yo deseo a tal mujer, si yo fumo, si yo hago este tipo de cosas, para nosotros decir, bueno, son ciertas cosas en las que tal vez yo tengo que trabajar y que tal vez me estoy equivocando. Ay, tomé dinero, ¿no? Ay, yo me equivoqué, ¿no? Es que fue un pecado, tal cual es el robar, tal cual. O mentir, eso es un pecado también, pero tú dices, ay, es una pequeña mentira piadosa, ¿no? Y de alguna forma eso como que
que nos hace sentir menos culpables. Pero tenemos que comprender muy bien. Una persona me decía en el trabajo, bueno, es que la palabra pecado de alguna forma es un tema muy anticuado. De hecho, como que lo usan para hacer sentir mal a los niños para que se porten bien. La realidad es que no. Es muy importante que entendamos la diferencia entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. ¿Por qué? Porque si no entendemos la santidad de Dios, siempre vamos a tener un enfoque informal hablando acerca del pecado. Si no comprendemos que tenemos a un Dios que es 3 veces santo, y dice lo que los ángeles decían, santo, 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 si nosotros no comprendemos que tenemos a un Dios que es santo, vamos a tener un aproximamiento hacia el pecado de manera muy informal. Nunca nos daremos cuenta del costo y la tragedia que hace el pecado a nuestras vidas. A lo mejor podemos llegar a pensar, bueno, pues es que yo no soy perfecto. Bueno, déjame decirte algo, nadie es perfecto tal cual. Pero entonces, si nosotros no entendemos muy bien cuál es la santidad de Dios y que para acercarnos a Él necesitamos a un sumo sacerdote, bueno, va a ser complicado que realmente comprendamos la tragedia y las consecuencias que hace el pecado en nuestras vidas. Ahora, tenemos a un Dios que es santo, ¿no? Pero ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es santo? Bueno, la palabra santo en el Nuevo Testamento viene del griego hagios. Y esta palabra hagios significa que Dios es santo, es puro, es separado, es diferenciado, es distinguido. Es decir, tenemos a un Dios que es trascendentalmente separado, perfecto en todos los sentidos, que es impecable, puro, no hay falta en Él, no hay error, no hay mancha en Él es perfecto. Por eso necesitamos entender muy bien la diferencia entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano, porque la santidad es básicamente hagios, es la santidad que de alguna forma representa en todos sus atributos, es decir, que su poder es santo, que su gracia es santa, que su omnisciencia es santa, que su omnipotencia es santa, que su misericordia es santa, que su gloria es santa. Es decir, tenemos a un Dios que es santo. Y entonces el desafío que tú y yo tenemos es que nosotros no somos santos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces hay una gran diferencia entre la santidad de Dios y nosotros. Es por eso que necesitamos un sumo sacerdote. Y por eso es importante el tema de incienso en este punto. Ninguno de nosotros es santo, ninguno de nosotros es perfecto. Mejor dicho, la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos robado, todos hemos engañado, todos hemos hecho alguna de estas cosas, hemos tenido malos sentimientos hacia alguien, todos nos ha pasado, todo eso hay dentro de nosotros. Pero entonces por eso necesitamos entender que no podemos alcanzar el estándar de Dios. Tenemos que comprender cuál es la santidad de nuestro Dios, porque el pecado rompe con la amistad, con la conexión con Dios. Muy bien, porque el pecado es todo lo que Dios no es. Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es santo, y el pecado es todo lo que Dios aborrece, porque eso es todo lo contrario a lo que Dios es. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que, ojo, no solo te separa de Dios, pero el pecado también rompe y destruye tu vida. Y tú lo sabes. El pecado rompe y destruye tu vida. Cuando hay una persona que tal vez batalla con el tema de la verdad, tal vez está siendo infiel a su esposa, tú sabes que eso a la larga va a destruir su relación y tal vez va a destruir su confianza y va a destruir su familia. Si tú conoces a una persona que tal vez le gusta bastante el chupirul o le gusta mucho fumar, es un chacuaco, tal vez, no sé, tú sabes que a la larga esa situación le va a afectar, van a llegar consecuencias a su organismo, van a llegar consecuencias también a su familia, van a llegar consecuencias también a su economía, tú lo sabes. Porque al final del día el pecado no solo nos separa de Dios, también destruye nuestras vidas. Ahora, el pecado no solo nos separa de Dios, sino que rompe y destruye nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos cuál es la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano. Ahora, déjame regresar un poquito. El sacerdote en el Antiguo Testamento, una vez al año, entraba a hacer un sacrificio, de alguna forma un sacrificio que cubría los pecados, pero ojo, de manera temporal.
de manera temporal. Una vez al año, en una época que le llamaban la expiación o el Yom Kippur, el sacerdote sacrificaba un animal inocente, entraba en el tabernáculo conocido como el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, entraba ahí, lo que hacía es que prendía primeramente el incienso y este humo se elevaba y representaba las oraciones del pueblo, pero también iba a tomar un animal, lo degollaba y toda la sangre la vertía sobre una plancha de oro que era conocida como el propiciatorio. Entonces toda esta sangre, de alguna forma, este hombre comenzaba a orar y eso cubría los pecados del pueblo, pero ojo, de manera temporal, no de manera constante, sino de manera temporal. Ahora, ¿alguna vez has escuchado el término chivo expiatorio? ¿Alguna vez lo has escuchado? Casi no se da aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, en el tema de los chivos expiatorios, bueno, viene de ese punto. El sacerdote tomaba un animal, un chivo, lo tomaba y de alguna forma oraba y eso representaba que cargaba todos los pecados del pueblo sobre ese animal y lo conducía al desierto para que fuera y se perdiera y muriera, o en algunos casos lo llevaban a un barranco para que cayera y muriera. Era un sacrificio que hacían. Ese era un chivo expiatorio porque expiaba los pecados, le cargaba todas las culpas de este pueblo a este animal inocente y eso sobre ello recaía toda esa culpa y entonces eso cubría los pecados de manera temporal. Ahora, yo sé que lo que te estoy diciendo puede ser algo tenebroso, ¿no? Puede ser, ay, eso parece más como de culto satánico, ¿no? Como que matar el animal, la sangre y todo este rollo. Bueno, era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Eso era lo que pasaba allí. Pero de alguna forma esto te puede parecer injusto, ¿no? Un animal inocente muriendo en el lugar de otros. ¿A quién se le ocurriría algo así? Bueno, era la forma en la que se expiaban en ese entonces los pecados, pero tenemos que comprender algo. ¿Por qué sucedía todo esto? Porque Dios es santo y porque en su santidad Dios es justo. Y de esa justicia necesitaba ser resarcido el daño o la ofrenda que el hombre había cometido en contra de Dios. Dios tiene que castigar el pecado, pero Dios, déjame decirte algo, que no, Dios, tenemos un Dios que es justo. A veces tú puedes llegar a pensar por las cosas que pasan en nuestro día a día, puedes llegar a pensar, bueno, las cosas no son justas, pues la verdad es que hay cosas que no son tan buenas, ¿no? Y Dios lo permite, Dios es soberano, pero Dios permite todo eso por un motivo. Pero también tenemos que comprender algo, que Dios no solamente era pagada la deuda y en la justicia de Él quedaba cubierta, sino que también en este pago generaba misericordia para con todas las personas. Mira, cuando tú pagas una deuda al banco, cuando tú vas y pagas una deuda al banco, el banco va y te agradece, te toca la puerta y te dice, muchas gracias por haber pagado. No, tú vas a ventanilla, pagas y te vas. Pero ¿qué es lo que pasa con Dios? Que cuando Dios recibía ese sacrificio acepto, no solamente quedaba cubierta esa deuda, sino que también Él derrama misericordia sobre todas las demás personas. Entonces Dios va mucho más allá. El sacrificio satisface la justicia de Dios y al mismo tiempo extiende misericordia. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una forma temporal, de alguna forma, de cubrir los pecados de nosotros. Pero déjame decirte algo, lo veíamos la semana pasada, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ahora estamos bajo el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ahora, el nuevo pacto trajo algo que de alguna forma ahorita lo vamos a revisar en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 12. Va a aparecer aquí en pantalla. Ayúdame a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Hebreos 10, 12 nos está hablando de Jesucristo. Este sumo sacerdote, después de ofrecer por los pecados, dice, un solo sacrificio para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote día y noche tenía que estar entregando sacrificios a Dios en representación de todo el pueblo. Pero ese sacrificio no quitaba tal cual los pecados, solamente los cubría. Pero nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, es efectivo para todos los tiempos y para todas las personas.
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Y algunos podemos llegar a pensar que tenemos un Dios que busca condena, que busca juicio, pero no, tenemos un Dios que se ha acercado, dice Hechos, que se ha acercado a nosotros porque Él desea darnos misericordia en nuestras vidas. Mira, déjame explicarte de la siguiente forma. Lo que muchos de nosotros, nuestra vida, muchos de nosotros se ve así. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se ve este saco? Sucio, desgastado, a ver si me lo pongo, a ver si me queda. Muchos de nosotros vamos así por la vida. Así nos vemos. Muchos estamos rotos. Muchos estamos sucios. Muchos estamos con heridas. Muchos estamos desgastados y creemos que nos vemos bien. ¿Qué es lo que hizo nuestro sumo sacerdote? Nuestro sumo sacerdote nos dijo, ¿les gusta este saco? Se lo pondrían para ir a alguna fiesta. Pero muchos vivimos así. ¿Estamos de acuerdo con ello? Estamos rotos, estamos mal. Pero ¿qué es lo que hizo el sumo sacerdote? Nos dijo, quítate ese saco porque yo te voy a dar otro. Te voy a dar uno que se ve mejor. Uno que no está roto, uno que está limpio y uno a través del cual Dios Padre te va a ver a ti. Cuando te vea, no va a ver todo lo roto que estás, sino va a ver todo lo sucio que estás. Cuando Dios Padre te vea, te va a ver a través del saco que yo te estoy dando, porque Dios va a ver la justicia mía en ti, no porque sea tuya, sino porque es de Jesús. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Algo que tenemos que aprender y saber, amigos, familia, es que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que nos manifiesta y nos muestra, es que en Dios somos cubiertos por la justicia de Él, no es nuestra, sino es la de Él. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, no solamente como uno distante que ve su creación y decir, ya lo salvé, háganle como quieran. Algunas personas ven hacia Dios, pero que tenemos a un Salvador que no solamente vino, bajó a la tierra y se hizo semejante a nosotros, dice Filipenses, y que de alguna forma se hizo carne para que nos comprendiera y se preocupara por nosotros. Qué padre y qué hermoso es que tenemos un Salvador que no solo nos ve de lejos, sino que te comprende y sabe lo que estás pasando. Hebreos capítulo 4, verso 14, va a aparecer aquí en pantalla, dice de la siguiente forma, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Y luego dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino, ayúdame a leer lo que está subrayado, vuelvo a repetir, por favor, ¿qué dice? Aunque sin pecado. Sea lo que sea por lo que estés pasando, Jesús te entiende. Sea por lo que sea que tú estés pasando, Jesús te entiende. Entiende tus pruebas, pero también se compadece de tu dolor. Si te sientes estresado y abrumado, Jesús en el huerto de Getsemaní, abandonado por sus amigos, Él sabía lo que le venía y dijo Él en ese huerto, mi alma está abrumada en agonía hasta el punto de la muerte. Así se sentía Jesús. Si enfrentas ansiedad, déjame decirte que también Él te entiende. Si tratas con locos en tu familia, ¿alguien tiene locos en su familia? ¿Alguien tiene locos? ¿No? ¿Nadie tiene locos? Sí. Uno que otro que tú dices, ay, con este compadre mejor. A ver, levante la mano los que tienen locos en su familia o cerca de su familia. Muy bien. Mira, a los que no hayan levantado la mano, voltearlos a ver y guiñarles el ojo, porque entonces ellos son los locos de la familia, ¿verdad? Diles, Dios te bendiga, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo. Pensemos un poco, Jesús vivió de alguna forma con locos en su familia. De hecho, a él le decían que estaba loco. Él dijo, yo soy el Mesías. Y sus hermanos le dijeron, estás loco, ¿de qué te pasa, no? Santiago, años después de su resurrección, de alguna forma se convirtió en un líder de la primera iglesia. Pero bueno, pensemos un poco en la vida de Jesús.
Mira, fue concebido fuera del matrimonio. Un adolescente. Ya con eso es todo un escándalo. Si hoy por hoy es un escándalo, bueno, imagina que en aquellos tiempos que era mucho más fijado todo ese punto, ¿no? Era todo un escándalo. Fue criado en un pequeño pueblo donde todos murmuraban acerca de ese pequeño niño y le llamaban bastardo. Le hacían bullying de alguna forma. Jesús escuchaba eso constantemente. Jesús vivió en pobreza, fue criticado, ridiculizado, acosado, tentado por el diablo una y otra vez, aun cuando él estaba totalmente débil después de 40 días de haber ayunado. Fue tentado por el enemigo y de alguna forma lo que pasó con Jesús es que Jesús también experimentó y lloró la muerte de un amigo cercano, lloró la muerte de familiares cercanos. Él sabe lo que tú estás pasando, él sabe lo que tú has vivido, ¿no? Fue acusado de cosas que no hizo, le levantaron falsos en su nombre, así como te los han levantado a ti. También a Jesús se lo levantaron y él por eso sabe lo que has pasado. De hecho, cuando él se sintió abandonado, se sintió traicionado en la cruz del Calvario, uno de sus mayores seguidores fue y lo negó, le dijo: yo ni lo conozco a ese hombre, y habló pestes de Jesucristo. Fue abandonado, fue traicionado. Si alguna vez todos lo te han hecho, también a Jesús se lo hicieron, pero también Jesús se sintió abandonado. Estando en la cruz del Calvario, hay una porción que menciona que dice, y que exclamó Jesús: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús también se sintió abandonado. Déjame decirte algo, sea lo que sea que tú sientas, Jesús lo sintió. Sea lo que sea que tú estás sufriendo, Jesús ya lo sufrió. Que de alguna forma Él te entiende, donde quiera que te duela, a Él ya le dolió. Es nuestro sumo sacerdote y se compadece de nosotros. De verdad que cuando tú vas con alguien que estás sufriendo tal vez con algo, más bien cuando una persona va contigo y estás sufriendo algo que tú ya experimentaste, te es más sencillo entender a esa persona, ¿sí o no? Porque tú ya pasaste por ahí, porque tú ya lo libraste, porque tú ya pasaste ese momento de sufrimiento, esa temporada de aflicción, y entonces tú sabes cómo se siente esa persona. ¿Sabes algo? Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo ya pasó por lo que tú ya estás, por lo que estás pasando ahora, por lo que estás sufriendo ahora. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice de la siguiente forma: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Podemos tener miedo o vergüenza de acercarnos a Él. Cuando hemos hecho algo malo, híjoles, no tengo ganas de orar, me siento mal, ¿no? Pero el texto nos dice, independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de la intensidad con que lo hayas hecho, dice: acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Porque la justicia de Jesús fue satisfecha, la justicia de Dios fue satisfecha con el sacrificio de Jesús, pero también nos derrama misericordia a cada uno de nosotros. Por eso es que podemos ir a Él tal y como eres. Así como estás, Dios desea que tú vayas delante de Él. Así con todos nuestros defectos, con todas nuestras fallas, con todas nuestras culpas, lo que Dios anhela es que vayamos delante de Él y nos entreguemos a Él. Dios no espera que tú vayas con un lenguaje estilo Reina Valera, ¿no? Y vosotros sois, tal vez y hasta españolado el asunto. No, la verdad es que puedes ir delante y decir: Señor, aquí estoy y no hay nada que te pueda ocultar. Tú sabes quién soy, tú sabes lo que he pecado, tú sabes lo que he ocultado, tú sabes lo que me está doliendo, tú sabes lo que estoy sufriendo, porque tú ya pasaste por ello. Déjame decirte, ahorita que no está Keren, que es la más pequeña de mis hijas. Keren es la bebé, ¿no? Que es la más pequeña de la casa, ¿no? Ella cree que es la consentida. Eso es lo que ella cree. Nosotros no tenemos realmente consentidas, todas las tratamos de manera distinta a la realidad de las cosas, pero la verdad es que alguna vez a lo mejor te ha tocado ver, pero cada vez que quiere el bebé, se acerca, me da un beso y me dice: te amo. Así estamos en la casa, yo estoy sentado siempre que se para, va, se acerca conmigo, me da un beso, me dice que me ama, me da un abrazo y después me dice: ¿podemos prender la tele?
Y a ver, y no sé, casualmente siempre terminamos haciendo lo que ella quiere, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. El asunto es que nadie puede convencer a Keren que no es la favorita. Pero ella cree que es la favorita, aunque no lo sea. ¿Sabes por qué es así? Porque hay una relación de padre e hijo. Ella se acerca con toda la confianza conmigo a darme un beso y decirme te amo. Eso es exactamente lo que Dios quiere con sus hijos. Que nos acerquemos a Él, le demos un beso y le digamos, Señor, te amo. Gracias por ser mi Padre. Gracias por estar ahí. Yo te quiero animar a que te pongas en pie, porque yo quiero hacer un ejercicio contigo. Muy bien. 20 sentadillas, 15 nada. Quiero que hagamos algo, amigos. Hoy estamos comenzando con esta serie, pero yo quiero que hagamos algo que yo no sé si lo has hecho o no lo has hecho, pero hoy lo que quiero hacer es darte una oportunidad de pasar un momento ante la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste delante de Él y disfrutaste estar delante de su presencia? Tal vez hoy en la mañana, o tal vez tienes semanas que no lo haces. Pero yo quiero que hoy tú disfrutes de la presencia de Dios. Hoy quiero que tú vayas delante de tu Padre, así como que Él tiene esa confianza de acercarse conmigo y decirme que me ama y darme un abrazo y un beso. Que nosotros vayamos delante de Él y le digamos, Señor, gracias. Gracias porque no me has tratado conforme a mis obras. Gracias porque eres bueno conmigo. Gracias porque eres un Padre amoroso. Porque aunque tal vez no te busque como debería de buscarte, tú siempre estás ahí. Gracias porque hoy levanté, abrí mis ojos, mi corazón palpitó y pude respirar por tu gracia y por tu misericordia. Tal vez hoy puedes llegar a decir, Señor, gracias porque mi familia está bien. Gracias porque tal vez no tengo el auto que necesito, que yo quiero, seguramente, pero estoy bien. Y es por tu gracia y por tu misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste estar ante su presencia? Pero disfrutaste. No lo hiciste, Señor, te pido que me bendigas, ayúdame en este día, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y irte. No. ¿Cuándo pasaste tiempo con Él y dijiste, Señor, gracias? Gracias porque tienes cuidado de mí. Gracias porque eres bueno. Tal vez si estás sufriendo hoy, entrégale lo que te duele. Pero lo que nos dice el texto es que nos acerquemos con valentía y con confianza ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo te quiero animar a que oremos, pero que pases un tiempo con Dios. Yo te quiero animar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos a Dios. Padre, gracias porque tenemos un gran sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, sacrificó su vida por el perdón de nuestros pecados. Y hoy está sentado a tu diestra orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y quiero que te tomes un momento y simplemente tú hables con Él, porque Él se preocupa por ti, porque Él entiende todos los detalles de tu vida. Si tienes un ser querido lejos de Dios, si tal vez un hijo, un familiar, un amigo, que tú sabes que necesita de Dios, di su nombre y entrégaselo a Él. Si estás luchando financieramente, tal vez muchos gastos y pocas entradas, simplemente dile, Señor, tengo miedo, estoy sufriendo, pero Jesús es tu proveedor, porque Él nos satisface todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si estás sufriendo emocionalmente, si tal vez hay ansiedad, depresión, tristeza en tu vida, dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque donde tú estás sufriendo, Él ya lo sufrió y te entiende, créeme que te entiende. Tal vez tú o alguien está luchando con un tema de salud, tal vez la estás pasando mal, o alguien que tú conoces la está pasando mal. Pero déjame decirte que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que llevó llagas en su espalda para que nosotros seamos sanados. Si estás cansado, exhausto, abrumado, no sientes que puedes mantener la calma, que estás completamente débil, quebrantado, ¿sabes? Jesús quiere ser tu fortaleza, porque Él entiende tu debilidad. Porque entonces cuando somos débiles, su gracia se perfecciona en nuestra debilidad.
Tal vez alguien puede llegar a decir, bueno, tal vez alguien requiere un Salvador. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el sumo sacerdote, es el Cordero de Dios. Es el inocente en todos los sentidos que nunca pecó y por ello podía dar su vida para satisfacer la justicia de Dios y extendernos misericordia. Jesús nos amó tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. La salvación está en una persona que se llama Jesús. No está en una iglesia, no está en un dogma, no está en una filosofía. Está en Jesús. Está solo en Él.